Buenas tardes, Charo. Mi nombre es Victoria y voy a pasar a explicarte mi proyecto que se titula If You Dare Home and Away, como puedes ver, realizado a través de Excel Learning. En la introducción, bueno, pues explico que este proyecto está focalizado en trabajar la parte de la gramática, en concreto los condicionales en inglés, así como la parte de vocabulario de los diferentes lugares de la ciudad. Y está dirigido a un grupo de tercero de programa de inglés de programa, de un instituto de carácter público ubicado en un pueblo de unos 18.000 habitantes en la Sierra de Madrid. Nuestro grupo se integra por 27 estudiantes, los cuales forman un crisol multicultural, puesto que vienen hay estudiantes de diferentes países, y se trata de un grupo muy disruptivo en el que se hace difícil focalizar la atención y se ha de ir implementando actividades de manera constante para que no se aburran o empiecen a jugar entre ellos. En la clase contamos también con varios alumnos acné, entre ellos 3 TEA, un alumno con déficit cognitivo leve, uno con trastornos de aprendizaje, del lenguaje, y 2 de altas capacidades. Por ello contamos con la PT en 3 de las 5 sesiones semanales, y respecto al nivel de inglés que tienen es en torno a una 2 en la evaluación inicial. Más tarde presentaremos el proyecto, pero el proyecto se divide en 5 sesiones en las que utilizaremos diferentes herramientas, apps, todas adaptables al móvil. Y respecto a al contexto y recursos necesarios para esta clase, para llevar a cabo estas clases, será necesario que por parte de los alumnos lleven el móvil, traigan el móvil a clase, preferiblemente cargado de batería. Todo y que contaremos con enchufes en caso de necesitar carga, hojas de papel, lápiz, bolígrafo, goma para diseñar cualquier idea y cualquier cosa que pueda surgir y borrar, y la autorización de su padre, madre o tutor para la salida que llevaremos a cabo el último día por nuestra ciudad. Bueno, en cuanto a los recursos del instituto, es indispensable una potente conexión a Internet, la pizarra digital, el ordenador portátil de la profesora y un cable para conectar la pizarra con el ordenador, una impresora para imprimir las rúbricas de evaluación, la presencia de, por supuesto, la PT y la profesora, y las asistentes lingüísticas. Y también para el último día contaremos con otros profesores del departamento de inglés. Respecto a los objetivos, bueno, pues tenemos el aprendizaje y puesta en práctica del vocabulario y la gramática que vamos a ver, la adquisición de nuevas estructuras mediante lectura, conversación, escritura, y la diferenciación entre los false friends, como pueden ser, por ejemplo, library y bookshop, el fomento de la autonomía del alumnado, el fomento de la equidad, sobre todo adaptando todos los contenidos al alumnado con necesidades, la mejora del nivel TIC con todo el crisol de herramientas que utilizaremos y que, insisto, son también aplicables en telefonía móvil. La promoción de la curiosidad por descubrir otras culturas, otras ciudades, estilos de vida, la capacidad de la lectura y el entendimiento del texto, lo que nos llevará a una producción oral mejor. Y respecto a las competencias generales establecidas por la LOMLOE para la Comunidad de Madrid, la unidad abordará las competencias de la 1 a la 5, que serían la comunicación lingüística, la plurilingüe, la digital, la de aprender a aprender de una manera autónoma y totalmente guiada, y la de competencias sociales y cívicas o sentido de la iniciativa, en el que el alumnado se preparará para guiar o colaborar con las turistas, que serán nuestras assistants, y realizará una ruta. Con respecto a las competencias específicas para la materia de inglés, se abordan todas, desde la 1 a la 6. La primera, bueno, pues comprendiendo y usando estructuras gramaticales y de vocabulario. La segunda, produciendo textos orales y escritos. Veremos que habrá un reading y un podcast. La tercera, interactuando oralmente y de forma escrita, pues lo mismo con el podcast, el writing. La cuarta, con la mediación, bueno, pues interactuando y explicando contextos cotidianos de su ciudad a las asistentes americanas. La quinta, la diversidad e interculturalidad, en la que el alumno describirá nuevos lugares, incluso dentro de la propia ciudad, apreciarán lugares de otros países, de otras ciudades, etc.
Y respecto a la temporalización, esta actividad se ha llevado a cabo durante la semana del 16 al 20 de marzo en las clases que tenemos aquí de lunes a viernes. Pasando a la descripción metodológica, hemos organizado, como hemos dicho, en 5 sesiones la unidad didáctica. La primera sesión se llama If Then Chat. Bueno, pues mediante el enlace al chatbot que tenemos aquí, al typebot. Aquí tenemos un enlace de Hello, how are you? Contestas I'm fine. Bueno, y te va explicando poco a poco what's your name. O sea, si yo aquí pongo Victoria, que esto te lo pasé anteriormente. Aquí te empieza a explicar los condicionales, los zero conditional, y al poco tiempo, ¿ves? Va continuando con las explicaciones y va interactuando con el alumno, desde el zero conditional hasta el third conditional. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, habría que completar. Bueno, pasando, esto nos llevaría más o menos la mitad de la clase, unos 30 minutos, y luego tendríamos un top word set aquí, en el que los alumnos tienen que hacer un reading que se ha adaptado con voz para aquellos alumnos que tienen necesidades especiales. Y bueno, pues hay 5 preguntas de multiple choice, como puedes ver, 5 preguntas de multiple choice sobre el texto y una de unir las dos clauses de los condicionales. Los alumnos tienen que unirlo y luego tienen que finalizarlo. A continuación, esa será la primera sesión. Después de la primera sesión se pide de deberes a los alumnos que en Canva realicen la visualización de una presentación sobre los contenidos de vocabulario de la ciudad. Pues tenemos town hall, sidewalk, subway, restaurant, bakery shop, todo esto, ¿vale? Tenemos todos los lugares de la ciudad y además de ellos tenemos las indicaciones. How to ask for directions. Turn to the left, turn to the right, go straight on, you're ready, bla, bla, bla. Todas estas para que ellos ya las tengan previas a la siguiente clase. En la siguiente clase, los alumnos comienzan realizando un Thankable, en el cual, que ya lo tenía por aquí, perdona, en el cual tienen que contestar preguntas de multiple choice sobre lo aprendido en la anterior lección. ¿Qué pasa? Si el alumno contesta correctamente, pasa a la siguiente y además suena un sonido de aprobación. Si contesta mal, por ejemplo, aquí nos suena una alarma y le permite volver a realizar el ejercicio. Pasando a la siguiente. Y hay 5 preguntas, puesto que el Thankable Free solamente tenía opción para 5 preguntas. A continuación, durante los próximos 20 minutos, a través de Padlet, que tengo aquí el QR, los alumnos se meten en el Padlet y eligen entre If I were the mayor, si fuese el alcalde de mayor, no sé por qué esto es mal escrito, es que esto lo hicimos con los estudiantes. If I were the mayor, si fueras el alcalde, aquí algunos de ellos pues han puesto, ¿ves? I would implement more local festivities. Podrían elegir entre If I were the mayor or If I live in another city. Si viviese en otra ciudad, pues mira, algunos han puesto cosas sobre Madison Square en Nueva York, Japanese karaoke en Tokio, aquí en Roma, etc. Esto lo hacen, esta actividad la hacen por parejas, ¿vale? Y tras realizar esta actividad, que dura unos 20 minutos más o menos, pasarán a crear un book creator de unas más o menos 150 palabras con el móvil, en el que, bueno, pues pueden contar una historia en su propia ciudad sobre lo que están hablando de los improvements, de las mejoras a realizar por el alcalde, o en otra ciudad con el Book Creator. Mira, como ejemplo, te he puesto el que hicieron Akram y Carla, que me dieron permiso para ello, que dice A Weekend in the City That Never Sleeps. Pues aquí hablan de una historia que ellas han vivido. Como puedes ver, utilizan los condicionales. If you walk through Times Square, bla, bla, bla. Hicieron con la inteligencia artificial una foto de la ciudad de Nueva York, de los lugares que visitaban, Times Square,
el Empire State Building, el Central Park, Dumbo Sites, todo esto. Y luego también hicieron con la inteligencia artificial una especie de cómic de ellas, pues con un supuesto amigo ficticio que tenían en Nueva York, ¿vale? Este es uno de los ejemplos que han realizado los alumnos. Y pasando a la sesión número 3, que se titula Publish and Play, bueno, pues durante la tercera sesión el alumnado continúa narrando la historia en Book Creator, porque sabemos que lleva bastante tiempo, solo durante los 20 primeros minutos, y a continuación se les pide que lean delante del resto de la clase a través de la pizarra digital. Bueno, la profesora comparte el contenido con la profesora y vemos, pues bueno, todas las historias a través de la pizarra digital, las pueden leer, las pueden ir más o menos interpretando, etcétera. Y tras las lecturas, tanto la profesora como el resto de parejas irán poniendo notas a fin de coevaluar a sus pares. Luego veremos los porcentajes de cada parte. En la sesión número 4, llamada Hometown Navigators Guiding Our Guests, el alumno se ha dividido en grupos de 5 estudiantes. Bueno, pues como son 27, habrá 2 grupos que tendrán 6 y prepararán un podcast de unos 5 minutos de duración a través de la aplicación Dolby On, que es totalmente asequible para teléfonos móviles. También podrán ir tomando notas a través de la herramienta Notion. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues tienen que buscar una ruta dentro de su propia ciudad, vamos a llamarlo pequeña ciudad, para ir desde el instituto a un lugar de referencia. Y a través de esta ruta irán, bueno, indicando los lugares por los que tienen que ir, irán explicando lugares que se encuentran en dicha ruta, etcétera. Esta ruta se llevará a cabo, bueno, realizarán el podcast orientándose, obviamente, mediante Google Maps y Google Earth, que son otras 2 aplicaciones, y se llevará a cabo a lo largo de la sesión 5, llamada The Urban Compass Guiding Our Guests. Bueno, dice, mediante el podcast realizado y con las notas tomadas, nuestras asistentes lingüísticas, junto a otros 5 profesores de inglés, que en este caso estaría yo y otros 4 profesores que estuvimos, bueno, pues van por la ciudad siguiendo las indicaciones de los alumnos, y los alumnos también pueden llevar notas para ir añadiendo explicaciones, ¿vale? Esto se evaluará también mediante una rúbrica de expresión oral. Pasando a la atención a la diversidad, bueno, pues para los alumnos lo importante aquí es la accesibilidad, evidentemente, y para aquellos alumnos con necesidades específicas contaremos con el andamiaje visual, les facilitaremos un chat sheet, que lo tenemos por aquí, no sé si lo puedes ver, Urban Navigation, bueno, aquí les pone la secuencia de orden, los tipos de condicional, etcétera. También adaptaremos el reading, como hemos dicho antes, con el tema de la lectura, que se puede hacer en voz, que está hecho en voz, de hecho. Implementaremos el uso de pictogramas en Book Creator, para que no se bloqueen ante el límite de 150 palabras. Y como medidas para diferentes ritmos de aprendizaje tenemos, para quienes te vinieran rápido, pues se proponen retos extra, tipo, si tuvierais que llegar al mismo sitio, pero la calle principal estuviera cortada, ¿qué ruta alternativa daríais? Todo esto en inglés, claro. Actividades de apoyo en las que, por ejemplo, sesiones como Thunkable, Padlet, el Reading que hemos creado anteriormente, o el Book Creator, podemos hacer que los alumnos trabajen en parejas de apoyo, el peer tutoring, y un compañero pues más avanzado guía al otro, pero sin darle siempre la respuesta directamente. Y en el podcast se permiten que los grupos con más dificultades pues lleven un pequeño guión escrito, o incluso en el Notion, mirándolo a través del móvil, más detallado, para reducir la ansiedad de hablar en público ante el asistente y el profesor de inglés en este caso. Respecto a las adaptaciones para la salida al exterior, nos tenemos que cerciorar de la accesibilidad física, de que las rutas elegidas sean accesibles, que en este caso lo hicimos, para alumnos con movilidad reducida. Si es verdad que tenemos un alumno, bueno, pues que en este caso tuvo un percance y tuvo que ir con muletas, y sí que es verdad que, bueno, pues también se llevó una silla plegable y demás.
Respecto a la gestión del ruido y la ansiedad, bueno, pues como que la calle puede ser un entorno estresante, los alumnos con fobias hacían como de operadores tecnológicos, manejaban más el móvil y el audio, y los compañeros que lo manejaban mejor lideraban la parte verbal, participando en tramos más cortos y tranquilos de los compañeros con hipersensibilidad sensorial. Respecto a la evaluación diferenciada, bueno, tenemos rúbricas flexibles, las rúbricas de las sesiones 3 y 5, diseñadas con niveles de logro, o sea, digamos que de alguna manera se premia más el logro que la perfección gramatical. El logro, sobre todo a nivel comunicativo y con el uso de herramientas digitales. Y también tenemos la coevaluación guiada a lo largo de la sesión 3, en la que se hará una entrega a los alumnos de una lista de puntos positivos que veremos ahora. Respecto a la evaluación de aprendizajes, bueno, pues hemos dado un 20% del peso a las actividades del Typebots, Reading, Thunkable, Padlet, Canva y el Rosco, porque son la comprensión lectora y el vocabulario técnico que los alumnos necesitan, son como digamos la base. Un 30% al proyecto del Book Creator, con la parte de expresión escrita y creatividad digital. Un 20% al proyecto, a la parte del podcast con Dolby One, la planificación y fluidez oral grabada, y un 30% al Urban Navigation Live Test, que sería la eficiencia comunicativa en situaciones reales. Estas serían las sesiones en las que se presentan cada uno. Y respecto a los criterios de evaluación, bueno, pues para la competencia lingüística y gramatical, evidentemente la identificación y uso de condicionales, la precisión ortográfica y la adquisición del vocabulario específico son primordiales. Respecto a la comunicación, a competencia en comunicación oral, la producción del podcast, la capacidad para locutar de forma clara, fluida, entonando, la interacción en tiempo real y la eficacia comunicativa son primordiales. Con respecto a la competencia digital y tecnológica, el manejo de herramientas de creación y la destreza, la navegación y la geolocalización en Google Earth y Google Maps, la producción del audio profesional con Dolby Own y la gestión de información y organización con Notion, pues también serán importantes. En cuanto a la competencia social y ciudadana, que la tenemos dentro de las soft skills, tenemos el trabajo cooperativo y colaborativo entre los estudiantes. Pues, hay tareas en las que requieren trabajar en pareja y en grupo, e incluso también hay algunas que son individuales, pero se pueden ayudar entre ellos. El pensamiento crítico y la propuesta de mejorar. Y el respeto y la mediación cultural, es decir, sobre todo en la interacción con las asistentes lingüísticas. Respecto al proceso de evaluación y mejora, pues tenemos la capacidad de coevaluación, la habilidad para analizar el trabajo de sus pares de una manera constructiva, siempre honesta y positiva, a través de la hoja de coevaluación que veremos posteriormente, y la autogestión del aprendizaje. Bueno, pues con tareas como el Flip Classroom, la capacidad de corregir errores en tiempo real, como en el Thunkable, etcétera. Respecto a las rúbricas de evaluación, aquí tenemos la rúbrica del Book Creator en la que, bueno, pues la opinión de la docente, en este caso mía, contaría un 90% y la opinión de la coevaluación de los compañeros un 10% para la nota final de esta parte. Bueno, pues tenemos desde excelente, que puede ser un 9 o 10, hasta insuficiente, que puede ser entre un 1 y un 4. Aquí se les pondría más o menos una nota, dependiendo si no utiliza condicionales, por ejemplo, dependiendo de cómo lo tenga orientado, pues se podría poner un 4, un 1, etcétera. El contenido, el uso de herramientas, la ortografía y demás. Luego tenemos la rúbrica para evaluar el podcast y el Urban Navigation. Es decir, en esta rúbrica se evaluarán ambas cosas, tanto por parte del profesorado como por parte de las asistentes americanas, ¿vale? Si bien se tendrá en cuenta en un 70% la opinión del profesorado y en un 30% la opinión de las asistentes. Y finalmente tenemos el peer review, que sería la tercera actividad de coevaluación en la que implementamos el Book Creator, en la que por parejas se proporciona esta ficha, bueno, varias fichas de estas a cada pareja, para ello también necesitamos la impresora, y se pide que, bueno, pues que digan cuál es la mejor parte de la intervención de sus compañeros,
que escriban una frase condicional que hayan usado, que les evalúen respecto a estas 6 estrellas, que den un consejo positivo para su próxima historia sea mejor, etcétera. Como conclusiones respecto a nuestro proyecto. Bueno, pues desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, lo estoy llamando todo el rato proyecto porque demuestra ser mucho más que una unidad didáctica sobre gramática inglesa y vocabulario. Más bien es una inmersión tecnológica y social que transforma el aprendizaje pasivo en una herramienta de acción real. Pasamos del aula al mundo real, o sea, el impacto más significativo, por supuesto, es el de convertirse en un prosumidor de su propia ciudad ante las asistentes americanas y, bueno, pues comprender los condicionales no solo como fórmulas, sino como herramientas para expresar la hipótesis, para dar consejos, resolver problemas, etcétera. Respecto a la digitalización y el empoderamiento, pues el uso de un ecosistema digital tan variado como el que hemos realizado, en el que tú nos pedías en principio 5 actividades, pero yo he metido más de 5, espero que no sea un impedimento. Refuerza la competencia digital profesional. Los alumnos no solo consumen tecnología, sino que son capaces de crear contenido. Crean podcasts, crean libros digitales, desarrollan autonomía, que bueno, será vital en su futuro laboral. Y el hecho de trabajar con el mobile first, como hemos dicho, todo el tiempo con el móvil, integra el aprendizaje mediante la herramienta, bueno, pues del Excel Learning. O sea, teniendo acceso al móvil y al Excel Learning, tienen acceso a todo. Respecto a la competencia social y motivación, bueno, pues la interacción con las asistentes lingüísticas rompe la barrera del miedo al error, el aprendizaje se vuelve significativo y también hay el propósito de que estas personas no se pierdan. Se establece una conexión humana y hay motivación intrínseca por realizar la actividad. Y respecto a la reflexión crítica y la ciudadanía, mediante estructura como If I Were the Mayor, los estudiantes reflexionan sobre el entorno, proponen soluciones de sostenibilidad, de urbanismo, de mejoras, y esto fomenta el pensamiento crítico y les forma como ciudadanos conscientes y comprometidos con la mejora de la comunidad que les rodea, de la ciudad y del entorno. En definitiva, bueno, se presenta este proyecto como un aprendizaje que es experimental, tecnológico y colaborativo a la vez. Y el alumno vive el inglés, o sea, no es que estudie el inglés, sino que lo vive. Crea historias, guía a una persona nativa con éxito y, bueno, pues estos indicadores yo creo que son lo que hace cumplir con creces los objetivos de aprendizaje que vimos en principio. Asimismo, se me ha olvidado mencionar que, bueno, esta unidad aplica el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, mediante diferentes formas de representación. Tenemos audio, tenemos texto, tenemos mapas 3D, etcétera. Entonces, bueno, y también tenemos múltiples formas de acción, la creación de aplicaciones, la escritura de cuentos, la grabación de podcasts y múltiples formas de implicación, como el trabajo en parejas, la gamificación con el rosco o el contacto real con nativos. Entonces, hasta aquí llegaría mi explicación, bueno, incluido un poquito de bibliografía sobre el Flip Classroom, como puedes ver, bastante actualizada, salvo a Berman y Sams, que son los padres del Flip. Y luego también he incluido algo de Problem-Based Learning, algo de Mobile Learning y de Teaching English as a Foreign Language in a Flip Classroom y del uso de los smartphones en la clase. Y luego después también tenemos la legislatura implementada. Hasta aquí mi presentación, espero que hayas disfrutado de ella y quedo a tu disposición para lo que necesites. Un saludo.